Buenos días, compañeros de la Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Mariano Galvez. Nosotros somos de la sección F y vamos a hablar el día de hoy de normas internacionales de información financiera, la número 13, la que es medición del valor razonable. La cátedra es Normas Internacionales de Información Financiera 2. El docente es el licenciado Emilio Orozco. Los integrantes del grupo somos Ángela Estrada, Mario Rancho, José Gallardo, Lesbia Chu, Freddy Pazán y Francisco Zipac. Para iniciar entonces hablaremos sobre el objetivo de la NIF 13, empezando por decir que el valor razonable de una medición basada en el mercado no es una medición específica de la entidad. El objetivo entonces es definir el valor razonable, establecer en una sola NIF un marco para la medición del valor razonable y requerir información a revelar sobre las mediciones del valor razonable. El objetivo es entonces estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes, es decir, un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante en mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. Vamos a ver el alcance. Esta norma se aplicará cuando otra norma de información financiera requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediciones a valor razonable y mediciones tales como valor razonable menos costos de venta basados en el valor razonable o información a revelar sobre mediciones. Existen excepciones a este alcance y esos están en el párrafo 6 y 7. En el párrafo 6 vamos a ver los requerimientos que son sobre la medición e información a revelar de esta NIF. Nos aplicará los elementos de transacción con pagos basados en acciones que queden dentro del alcance de la NIF 2, las transacciones de arrendamiento contabilizados de acuerdo a la NIF 16 y la medición que tenga alguna similitud con el valor razonable, pero que no sea valor razonable, tales como el valor neto realizable en la NIF 2 o el valor en uso de la NIF 36. La otra sección es el párrafo 7. La información a revelar requerida por esta NIF no se requiere para los siguientes elementos. El primero sería el activo del plan medidos a valor razonable de acuerdo con la NIF 19. El otro es inversiones en un plan de beneficios por retiro medidos a valor razonable de acuerdo con la NIC 26. Y el último sería que los activos para los que el importe recuperable es el valor razonable menos los costos de disposición de acuerdo con la NIC 36. Es entonces que decimos, si el valor razonable se requiere o permite por otras NIF, el marco de medición del valor razonable descrito en esta NIF se aplicará a la medición inicial y posterior. Entonces vemos que comprende la norma internacional de información financiera número 13, definiciones de valor razonable, aplicaciones a activos financieros o instrumentos, valores razonables del mercado, jerarquías del valor razonable y la información a revelar, para lo cual mi compañero a continuación iniciará con esa exposición. Buenos días, estimados. Con el valor razonable, la norma la define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado, en la fecha de la medición, requiriendo los siguientes elementos. El activo pasivo concreto, que es el objeto de la medición, de forma congruente con su unidad de cuenta. En el caso de un activo no financiero, la premisa de valoración que es adecuada para la valoración de forma coherente con su mejor y mayor uso. El activo pasivo. Una medición del valor razonable es para un activo pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable de una entidad, tendrá en cuenta las características del activo pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de la medición. Para eso vamos a seguir la siguiente filmina, en donde vamos a mostrar las características que incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos. La condición y localización del activo y restricciones si las hubiera sobre la venta o el uso del activo. En efecto, sobre la medición que surge de una característica particular, dependiendo de la forma en que esa característica sería tenida en cuenta por los participantes de mercado. El activo pasivo medido a valor razonable puede ser uno de los siguientes. Un activo pasivo considerado de forma independiente, por ejemplo, un instrumento financiero o un activo no financiero, o un grupo de activos, un grupo de pasivos, o un grupo de activos y pasivos, por ejemplo, una unidad generadora de efectivo o un negocio. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la transacción. Una medición en valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de la medición en condiciones de mercado presentes.
Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o transferencia al pasivo tiene lugar A, en el mercado principal del activo pasivo o en ausencia de un mercado principal en el mercado más ventajoso para el activo pasivo. Les dejo con mi siguiente compañero. Buenos días. Continuando con la NIF 13, indicando que a participantes del mercado nos indica que una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo. Para desarrollar esos supuestos, la entidad identificará las características que distinguen generalmente a los participantes del mercado, considerando tres factores específicos. Número uno, el activo o pasivo. Número dos, el mercado principal o más ventajoso para el activo o pasivo. Número tres, los participantes del mercado con los que la entidad realizaría una transacción en ese mercado. Tenemos también acá presentes dos definiciones importantes. El precio. Acá el valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada en el mercado principal en la fecha de la medición en condiciones de mercado presente. Costos de transacción. Estos se contabilizarán de acuerdo con otras NIF. Estos costos no son una característica de un activo o un pasivo, más bien son específicos de una transacción y diferirá dependiendo de la forma en que una entidad realice una transacción con el activo o pasivo. Aplicación a activos no financieros. Máximo y mejor uso de los activos no financieros. Una medición al valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante de mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo a su máximo y mejor uso. Acá se deben de tener en cuenta aspectos que son importantes para lograr el máximo y mejor uso de los activos no financieros. Número uno, tenemos que sea físicamente posible. Dos, legalmente permisible. Y por último, tenemos que sea financieramente factible. Premisa para la valoración de activos no financieros. El máximo y mejor uso de un activo no financiero establece la premisa de valoración utilizada para medir el valor razonable del activo de la forma siguiente. Número uno, el máximo y mejor uso de un activo no financiero puede proporcionar el valor máximo para los participantes del mercado mediante su utilización en combinación con otros activos como un grupo. El valor razonable nos indica acá que sería el precio que se recibiría en una transacción presente por vender el activo, suponiendo que éste se utilizaría con otros activos o pasivos y que estos estarían disponibles para los participantes del mercado. 2. El máximo y mejor uso de un activo no financiero puede proporcionar aisladamente el valor máximo para los participantes del mercado. Acá el valor razonable del activo sería el precio que se recibiría en una transacción presente por vender el activo a participantes del mercado que lo utilizarían en forma independiente. Lo dejo con mi compañero. Buenos días, continuando con el tema, les hablaré sobre la aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. En este caso, la norma nos establece como principios generales las siguientes suposiciones. La primera, un pasivo permanecería en circulación y se requeriría al participante de mercado receptor de la transferencia a satisfacer la obligación. La segunda, un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecería en circulación y el participante de mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y responsabilidades asociados con el instrumento. En la siguiente lámina les hablaré sobre el riesgo de incumplimiento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento, lo cual incluye al riesgo de crédito propio de una entidad. En este caso, se supone que es el mismo antes y después de la transferencia del pasivo en cuanto al riesgo de incumplimiento. Con respecto a la restricción que impide la transferencia de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio de una entidad, pues nos indica que el efecto de una restricción que impide la transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entidad está incluido implícita o explícitamente en los otros datos de entrada de la medición del valor razonable.
Con respecto al pasivo financiero, en cuanto a la aplicación a activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgo de crédito de la contraparte, en este caso, cuando la entidad gestiona un grupo de activos y pasivos financieros expuestos a riesgos de crédito, cada una de las contrapartes se permite a la entidad aplicar una excepción a esta NIF para medir el valor razonable. Asimismo, en este grupo de gestión se encuentran los siguientes riesgos. En la siguiente lámina. En cuanto al riesgo de mercado, la entidad aplicará el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor que sea más representativo del valor razonable. El riesgo de crédito de una contraparte particular. La entidad incluirá el efecto de la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de esta contraparte o la expresión neta de la contraparte al riesgo de crédito de la entidad en la medición del valor razonable, cuando los participantes del mercado tuvieran en cuenta los acuerdos existentes que mitiguen la exposición de riesgo del crédito en el caso de cumplimiento. Continuará el siguiente compañero. Buen día, voy a continuar con el valor razonable en el reconocimiento inicial. Hay algunas situaciones, como por ejemplo, si yo estoy comprando un bien y estoy pagando 1000 quetzales, ese valor que yo estoy pagando debería ser el valor razonable en ese momento. Pero hay situaciones que el precio pagado al adquirir un activo o asumir un pasivo no necesariamente es el valor razonable. Por eso la norma dice, cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo en una transacción de intercambio, ese activo o pasivo, el precio de la transacción no necesariamente es el valor razonable. En algunos casos sí, en otros no. Decimos de esa cuenta, y según lo dice la norma, que el precio de la transacción es el precio pagado al adquirir el activo o el precio recibido al asumir el pasivo. Mientras que valor razonable es el precio que se recibiría al vender el activo o el precio que se pagaría al transferir el pasivo. Las entidades no venden necesariamente activos a los precios pagados para adquirirlos. De forma análoga, no necesariamente transfieren pasivos a los precios recibidos por asumirlos. En muchos casos, el precio de la transacción sería igual al valor razonable. Por ejemplo, ese puede ser el caso cuando en la fecha de la transacción tiene lugar la transacción de comprar un activo en el mercado en el que se vendería el activo. Importante. Si otra NIF requiere o permite que una entidad mida un activo o un pasivo inicialmente al valor razonable y el precio de la transacción difiere del valor razonable, la entidad reconocerá la ganancia o pérdida resultante en el resultado del periodo, a menos que la NIF especifique otra cosa. Eso quiere decir que la diferencia entre el precio de la transacción y el valor razonable en el reconocimiento inicial, esa diferencia se irá a resultados del periodo. Continuamos con técnicas de valoración. Una entidad utilizará las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes. Hay tres técnicas de valoración ampliamente conocidas y estas son el enfoque de mercado, que es el precio al que se cotiza el bien, el enfoque del costo, que es el costo de reposición del bien, el enfoque del ingreso, es la técnica más usada y es la técnica del valor presente. Una entidad utilizará técnicas de valoración coherentes con uno o más de esos enfoques para medir el valor razonable. Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable se aplicarán de forma congruente, es decir, utilizaremos la misma técnica definida y no se harán cambios de técnicas antojadizos. Sin embargo, un cambio en una técnica de valoración o su aplicación es adecuado si el cambio da lugar a una medición que iguale o sea más representativa del valor razonable en esas circunstancias. Ese puede ser el caso si, por ejemplo, cualquiera de los sucesos siguientes tiene lugar. A. Desarrollo de nuevos mercados.
B, pasa a estar disponible nueva información. C, deja de estar disponible información anteriormente utilizada. D, mejora de técnicas de valoración. O E, cambio en las condiciones del mercado. Las revisiones procedentes de un cambio en la técnica de valoración o en su aplicación se contabilizarán como un cambio en la estimación contable de acuerdo con la NIC 8. Vamos con los datos de entrada para las técnicas de valoración. Las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable maximizarán el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizarán el uso de datos de entrada no observables. La NIC nos da ejemplos de mercado en que los datos de entrada pueden ser observables. Y tenemos los mercados de intercambio, mercados de intermediarios financieros, mercados intermediados por agentes corredores, mercados de principal a principal. El siguiente compañero continúa exponiendo la NIC 13. A continuar vamos a hablar acerca de la jerarquía de valor razonable. La norma dice que para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones e información a revelar, la norma establece una jerarquía que clasifica en 3 niveles los datos de entrada de esta técnica. Evaluar la relevancia de un dato en entrada en particular para la medición completa requiere de un juicio profesional, teniendo en cuenta factores específicos del activo o del pasivo. En la siguiente lámina vamos a ver los 3 niveles de entrada. Para la entrada del nivel 1, dice que son estos precios cotizados sin ser ajustados en mercados activos, para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. Cualquier ajuste al precio cotizado dará lugar a una clasificación dentro de un nivel más bajo de la jerarquía. Datos de entrada de nivel 2. Estos incluyen los siguientes elementos: que sean precios cotizados para activos o pasivos que sean similares en el mercado activo. B, precios cotizados para activos idénticos o similares. Y tercero, datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables. Como datos de entrada de nivel número 3, tenemos en la siguiente lámina que son todos aquellos datos que no son observables para el activo o pasivo, que quiere decir que son datos que no están en el mercado. La norma nos establece información a revelar y 2 cuestiones muy importantes. Primero, para los activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no, después del reconocimiento inicial, las técnicas de valoración y los datos de entrada usados para desarrollar estas mediciones. Y B, para mediciones de valor razonable recurrentes, utilizados datos de entrada no observables significativas, o sea, de nivel 3, a efecto de las mediciones sobre el resultado del periodo u otro resultado integral para el periodo. Esto sería todo con respecto a la norma número 13. Muchas gracias.